Hola, buenas tardes. Vamos a hacer este intento para conectarnos nuevamente y lograr comunicarnos con el doctor Iván Marenco. Mi nombre es Luz Marina Araque y soy la fundadora de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad y hoy los hemos invitado a este Facebook Live para hablarles un poco sobre la asociación, sobre nuestros convenios y también presentarles a nuestro nuevo benefactor, el doctor Iván Marenco, quien va a ser nuestro nuevo benefactor y que está en este momento conectado y estamos tratando de agregarlo a la transmisión para que nos cuente un poco sobre el tratamiento integral que él utiliza para las pacientes con endometriosis y además contarles un poco sobre el convenio para que ustedes puedan pues pedir consulta y tratarse con el doctor. Entonces, espero que esta vez logremos conectarnos. Ya lo estoy viendo que está allí, solamente falta es como agregarlo a la transmisión. No sé, vamos a tratar de hacerlo. A ver, creo que en este momento vamos a lograr hacerlo. Me sale que está agregando, así que esperemos a ver si funciona. Bueno, por ahora les voy contando mientras aparece la conexión. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Quiero saludarte y a todo el grupo que nos está escuchando. También aprovecho para decirles que el que persevera triunfa. Así Llevamos es. dos intentos, la primera de 45 minutos y este ya desde las 5:30. Pero Sí, bueno, señor. espero que me saquen el jugo, que me aprovechen y yo Así es. verdaderamente darles unas recomendaciones y sobre todo comentarles qué es lo que yo hago, porque a Así uno le es. interesa que la gente sepa qué es lo que uno hace. Entonces ustedes dirán. Gracias, doctor. Bueno, así cortico quiero contarles por lo que este video va a quedar grabado dentro de nuestra fanpage en nuestro canal de YouTube. Contarles rápidamente que nosotros somos una asociación de pacientes que desde hace 7 años estamos trabajando en educar, en informar, en generar conciencia y sensibilizar sobre la endometriosis, sobre la infertilidad, que tenemos pacientes también carnetizadas con síndrome ovario poliquístico, con miomatosis, que hacen parte de la asociación y que pues obviamente como asociación queremos que las pacientes tengan beneficios al momento de carnetizarse y por eso hacemos convenios como el que acabamos de firmar con el doctor Iván, en el que pues la idea es que puedan acceder a tarifas preferenciales o descuentos especiales en consulta. Así que pues este nuevo convenio que tenemos, gracias a Dios con el doctor Iván que recibió nuestra invitación y la aceptó y por lo que estamos bastante agradecidas, es en un convenio que ya está vigente y ya pueden solicitar cita con el doctor. Todos los datos los daremos al final de la transmisión y los pueden solicitar también en nuestras redes sociales. Y pues la idea, doctor, es que usted nos cuente un poquito sobre su experiencia tratando a pacientes con endometriosis y nos cuente también en qué consiste, pues obviamente de manera general, en qué consiste el tratamiento integral que usted utiliza para las pacientes con endometriosis. Bueno, te comento de que la endometriosis es una enfermedad difícil de tratar y dentro de la experiencia práctica, ya que como lo ves, pelo caído y muchas canas, o sea, hay mucha experiencia, más o menos unos 30 años de experiencia. He tenido muchas satisfacciones, porque generalmente a mi consultorio llegan las pacientes ya que han dado muchas vueltas, que han asistido a muchos tratamientos y el pilar del tratamiento que nosotros hacemos en el consultorio, porque yo trabajo con la doctora Sandra Galvis, es utilizar medicamentos que en lo posible no sean de síntesis químicas. Quiero aclarar que la medicina es una sola. En el tratamiento de la endometriosis, como ustedes lo saben y casi la mayoría de las que están escuchando, hay unos medicamentos que son bastante fuertes, que producen una supresión a nivel central, a nivel del hipotálamo o de la hipófisis, y producen flux, calores, caída del cabello, eh, estados de ánimo como la ansiedad se acrecentan, mmm, estados de ánimo como la depresión también o la tristeza, para no ser tan severos, se vuelven más profundos. Entonces en el consultorio lo que tratamos es de
reencontrarnos con la naturaleza. Básicamente, a rasgos muy generalizados, tenemos tres pilares de tratamiento. Uno es la dieta. Ustedes saben muy bien que la dieta en la endometriosis es un tema bastante controversial. Hay estudios muy serios que dicen que las dietas en la endometriosis no sirven para nada, pero nosotros básicamente propendemos por una dieta que sea alcalina. Las dietas son individuales porque no tenemos fórmulas generalizadas, sino cada paciente es una historia, es un caso diferente y es alguien que hay que tratarlo de manera exclusiva. También cambiamos hábitos de vida, pero desde el punto de vista médico utilizamos tres pilares. Uno que es la detoxificación y el drenaje. Hay un drenaje que es superficial y hay otro drenaje que es profundo. O tratamos de bioregular para que el organismo se active y de ahí en adelante siga ejerciendo la función eh, que normalmente debe ejercer. El otro es la inmunomodulación, porque ustedes saben que el sistema inmunológico es uno de los sistemas más implicados en la patogenia o en la alteración de la endometriosis. Y el otro es el soporte de órganos. La endometriosis no es una enfermedad maligna, aunque están implicados algunos tumores ováricos, como son el tumor de células claras y el tumor endometrioide, pero se comporta como una enfermedad maligna porque es invasiva. Desde los principios de mis estudios en ginecología y obstetricia, he tenido casos bastante difíciles. Una vez estábamos operando una paciente que tenía endometriosis, tenía marcadores tumorales altos. Fuimos a operar, le hicimos una laparotomía, no una laparoscopia. La paciente estaba totalmente con la pelvis y el abdomen congelado. Era una paciente que sin ser sesgados ni nada, es un caso muy personal, un caso clínico. La paciente era testigo de Jehová, y ustedes saben que no permiten transfusiones. Hicimos un pellizcamiento del tejido que estaba, que podíamos ver y palpar, y la paciente comenzó a sangrar una barbaridad. Se le dijo a la paciente que necesitaba que le transfundiéramos sangre porque estaba sangrando mucho y que pronto se iba a desmayar. Y la paciente aceptó que se le transfundiera la sangre. Ese poquito de tejido que logramos sacar, efectivamente se comprobó que era una endometriosis. O sea, es una enfermedad que tenemos que saber que hay pacientes que tienen una endometriosis leve, pero tienen una sintomatología bastante severa, como es el dolor, las dificultades para hacer deposiciones, las dificultades para tener relaciones sexuales, las dificultades para miccionar. O sea, el dolor, tenemos que ser unos expertos cuando un médico, manos adentro, se atreve a tratar la endometriosis, definitivamente tiene que conocer el dolor que se produce a nivel físico, el dolor que se produce a nivel emocional y el dolor que se produce a nivel mental. Entonces tenemos que conocer qué es el dolor y que básicamente es el síntoma que hace que la paciente vaya a la consulta. El otro es la infertilidad. También sabemos que hay pacientes que clínicamente tienen una endometriosis severa, porque tienen unos endometriomas grandes, tienen adherencias pélvicas, tienen infertilidad y laparoscópicamente se demuestran unos focos que son tipo 4 o una endometriosis severa, pero básicamente estas pacientes pueden cursar asintomáticas. O sea, la historia natural de la enfermedad no es una historia clara, pero básicamente soportamos órganos, inmunomodulamos y detoxificamos y drenamos. Ok, doctor. Bueno, yo le voy también contando y vamos transmitiendo las preguntas de las personas que están conectadas. Muchas de las pacientes que contactan a la asociación, en parte
contactan porque son pacientes diagnosticadas con endometriosis que están teniendo muchísimo dolor, ya están muy desesperadas, sienten que de pronto estos medicamentos que les han enviado no les reducen los síntomas, sino que al contrario la endometriosis sigue creciendo y ya están desesperadas porque sienten que solamente con el medicamento no es suficiente y no encuentran respuestas. Y nosotros siempre hemos promovido el tratar la endometriosis de manera integral, como usted estaba mencionando, no solamente la parte física, sino también la emocional, porque sabemos que está relacionada y que además la endometriosis es una enfermedad multisistémica. Entonces, sí me gustaría que les contara un poquito a las pacientes, usted particularmente, y obviamente cada caso es un universo, pero usted particularmente como, ¿de qué manera trata a las pacientes junto con la doctora Sandra? O sea, usted le hace el tema de la desintoxicación, hace también la parte de alimentación, también utiliza la medicina alternativa para que ellas Sí, tengan claro. te voy a hablar un poquito de mí y de la doctora Sandra Galvi. La doctora Sandra Galvi primero fue médico general de la Universidad WIS, después se dedicó a la medicina forense y posteriormente ha estudiado medicinas alternativas y medicina funcional. Actualmente uno de sus pilares de tratamiento es la dieta. Ella hizo una maestría en Barcelona, es maestrante en nutrición, entonces conoce muy bien el tema. Por cuestiones de salud le tocó vivir en la India, aprendió muchísimo de la medicina ayurveda, que es la mamá de todas las medicinas. De ahí se desprenden todas las medicinas. Dato curioso que cuando uno habla, le habla a los colegas de medicina ayurveda, a veces le preguntan a uno qué es ese tipo de medicina. Pero, y en el caso mío, pues yo soy médico también de la Universidad Libre de Barranquilla, después estudié ginecología y obstetricia en el Complejo Universitario de Panamá. Antes de estudiar medicina, ginecología y obstetricia, estudié medicina tradicional china. Hice parte de la escuela Neijing del doctor José Luis Padilla, donde a ti no te entregan diploma. Los estudios son muy profundos, muy profundos. La medicina tradicional china es una medicina que conoce a profundidad el dolor, porque en China se hacen cirugías de corazón abierto con 3 agujas. Me gusta que este tema quede grabado porque aquí en Colombia tenemos maestrantes en medicina tradicional china, pero por cuestiones de orden geográfico o de orden económico o de idiomas a veces no se han trasladado a donde está la madre y con 3 agujitas colocadas y manipuladas se hacen cirugías de corazón, por ejemplo, colicistectomía, se hacen apendicectomía. O sea, hay un conocimiento profundo del dolor. También te quiero comentar un poquito del dolor porque es uno de los síntomas reina de lo que Sí. nosotros estamos hablando. El dolor no solamente es físico, el dolor es emocional también y es mental. En lo poquito que he estudiado la medicina ayurveda, los maestros te preguntan, ¿tú crees que exista un médico que cure los dolores del alma? Entonces, verdaderamente es difícil encontrar un médico que cure los dolores del alma. Pero cuando se habla de dolor, el dolor, en el 100% del dolor, un 20% del dolor es físico y un 80% del dolor es emocional. Entonces, cuando un médico se decide a tratar el dolor de la paciente, también tiene que conocer sus emociones que están localizadas en el sistema límbico. Ya, si tú una paciente con endometriosis, y esto es muy bonito que todo el gremio médico lo escuche y quede grabado, eh, le quitas el sistema límbico, pues el dolor básicamente va a ser insignificante. Lógicamente que también vas a tener una persona que no va a ser plana, porque todos los seres humanos tenemos emociones que son positivas y son positivas, ¿verdad? Porque la ira nos puede hacer mucho daño, pero si no desarrollamos ira, ¿cómo nos defendemos? ¿Cierto? Entonces es importante eso. Pero una paciente que tiene endometriosis y desarrolla
ataques o estados frecuentes de ira, de impotencia, lógicamente sus dolores se van a acrecentar, inevitablemente. Entonces, uno, por ejemplo, es incoherente decir que uno va a tratar el hígado, lo va a alinear, donde es el órgano donde está la flexibilidad y está la tolerancia. Entonces uno, una vez que hace eso, el dolor comienza a disminuir. El dolor comienza a disminuir. Ustedes saben que la endometriosis es una enfermedad que va desde un simple, los AINES, donde la paciente se le da un ibuprofeno o se le da un acetaminofén, y hay pacientes que se les disminuye el dolor, y hay pacientes que hacen gárgara con ese ibuprofeno y se llega a lo más severo, que es una neurectomía presacra, ya donde uno coge y entra a cirugía y tiene que cortar los nervios, y eso, y aún así eso no garantiza el tratamiento de la endometriosis, porque cuando uno entra a estudiar a profundidad la endometriosis, pues a grandes rasgos se da cuenta que la endometriosis es una enfermedad que se da en el ciclo reproductivo de la mujer, desde que la mujer tiene la primera menstruación, la menarquia, hasta que se le quita la menstruación. Pero ya cuando tú estudias más a fondo, te das cuenta que hay sintomatología que le da a la paciente que tiene endometriosis antes del desarrollo, o sea, no hay menstruación, pero ya la paciente comienza a tener sintomatología clara de endometriosis. Y lo más difícil es que la paciente pasa su periodo de menopausia, donde los ovarios ya están atróficos, están viejitos, no funcionan bien, porque dentro de la patología de la endometriosis están los estrógenos, y no están funcionando los ovarios, los niveles de estrógenos están bastante disminuidos, pero la paciente tiene todavía sintomatología endometriósica. O sea que verdaderamente todavía nos hacen mucho, mucho por estudiar para conocer a fondo la enfermedad. Algo muy importante que tenemos que saber es que si uno no encuentra el origen de la enfermedad, pues lógicamente lo único que va a hacer es un tratamiento sintomático, Así es. pero si tú encuentras el origen, por eso es que cada paciente es individual. Me dio mucho gusto que este sábado atendí dos pacientes de la sociedad, Sí, ¿ya? señor. La felicidad más grande que un médico tiene es cuando el paciente se va con una sonrisa en los labios, ¿ya? Independientemente de lo que el médico le ha planteado, se va con una esperanza, y si el paciente tiene adherencias al tratamiento, pues lógicamente, como te lo dije al principio, el que persevera alcanza, el que persevera alcanza. Yo, ya por mis años, meterme en estos aparatos es supremamente complicado, pero bueno, lo estoy haciendo de la mejor. Además, uno parece que fuera loco aquí porque está hablando solo. No le está mirando no le está mirando la cara a la gente, porque cuando tú le estás mirando la cara a la gente, a veces todos tenemos dudas, todos tenemos dudas. Yo estoy hablando desde mi experiencia, pero lo estoy haciendo aquí. Al frente tengo una pared y atrás tengo otra. Y veo la Sí, imagen tuya también. Pero cuando el paciente tiene adherencia, se compromete con el tratamiento. Y lo más importante de todo esto es que muchos pacientes van a consulta y verdaderamente no se quieren curar, ¿verdad? Porque hay algo en su interior que no les permite curarse. El dolor es molestoso y te quita calidad de vida. Ya, entonces así es. yo quiero es que me quites el dolor. Bueno, entonces tratamos el dolor, pero dentro de lo que nosotros hacemos, no miramos el síntoma. Hay un adagio que dice que qué es más importante, tratar las ramas o tratar la raíz. ¿Tú qué piensas que es lo más importante? Te hago esa pregunta, o alguno de los que nos está escuchando, tratar la rama o tratar la raíz. La raíz, pensaría yo. Exacto. Entonces fíjate que el paciente va por la rama. ¿Y cuál es la rama? Así es. El dolor. Si tú le quitas el dolor al paciente o se lo disminuyes en un gran porcentaje, ese paciente va a decir, hey, wow, este doctor es maravilloso.
pero si no tratas las raíces, pues la enfermedad no va a desaparecer. Entonces, Así es. los ciclos de dolor y todas las alteraciones que dijimos al principio, las dificultades para tener relaciones sexuales. Ustedes saben que la endometriosis es una enfermedad que ha acabado matrimonios, Así ¿ya? es. Lo que no ha hecho otra mujer, lo ha hecho la endometriosis. Entonces, dificultad para tener relaciones sexuales, dificultad para hacer deposición, disuria, eh, que le disminuyen grandemente en la medida en que aumenten esa sintomatología la calidad de vida a las pacientes. Y lógicamente cuando tú entras en un ciclo largo, vas desarrollando ansiedad y vas desarrollando tristeza, inclusive la paciente se va volviendo depresiva porque no encuentra la ayuda que ella verdaderamente necesita. Entonces la paciente termina donde el psiquiatra y le Así comienzan a es. dar antidepresivos, ansiolíticos y lógicamente también te quitan calidad de vida, porque si a ti te dan medicamentos que te dopan, que no te dejan desarrollar tu estado mental al 100% frente a la vida de manera directa, pues también estás perdiendo calidad de vida. Entonces lo que tratamos es eso, que el paciente eh, se vuelva amigo de su enfermedad, pero que básicamente se le mejore la sintomatología, porque si no le mejora la sintomatología, vamos a pasar de la fama al desprestigio. Y tenemos que tratar las raíces de la enfermedad, las raíces de la enfermedad, porque si no tratamos la raíz de la enfermedad, pues la enfermedad va a seguir avanzando, porque dijimos que era una enfermedad que era invasiva. Ustedes saben que se han documentado casos de endometriosis, por ejemplo, en la nariz, Sí, señor. cuando la paciente le viene la endometriosis, sangra. Hay documentados casos con estudios serios a nivel pulmonar y aún casos a nivel cerebral. Cerebral, imagínate tú eso. O sea, la endometriosis es una enfermedad que se disemina por vía hematógena o por vía linfática. Saben que los linfáticos son los que manejan las macromoléculas y que estamos hablando que por los vasos linfáticos circulan más o menos unos 18 litros y por los vasos sanguíneos unos 6 litros, o sea, 18 contra 6, o sea, uno de los sistemas que tenemos que trabajar fuertemente es el sistema linfático. Sí, señor. Pues doctor, bueno, le voy a hacer dos preguntitas de dos de las personas que están también aquí conectadas, pero antes de hacerle la pregunta, yo quería como compartirle a usted y a las personas que están conectadas mi testimonio también reforzando lo que usted está diciéndonos, porque yo fui diagnosticada con endometriosis hace 19 años. Afortunadamente me la diagnosticaron a tiempo, mis dolores eran muy fuertes, extremadamente, mi sintomatología era demasiado fuerte, pero mi endometriosis fue grado 1 y me la diagnosticaron a tiempo y pues gracias a eso yo siento que pues obviamente fue más eficaz el tratamiento y pues todo resultó para mí mucho mejor que en comparación con otras pacientes que he conocido, pero yo siento que a mí también me funcionó que mi endometriosis fue tratada de manera integral, entonces no solamente fue cambio en hábitos alimenticios, sino en estilo de vida. Utilicé también la terapia neural, la homeopatía, la acupuntura y como que la mezcla de todo esto, pero también trabajando en mí, en mi ser, en la forma, en aceptar la enfermedad y en la actitud con la que yo enfrentaba como el día a día. Yo siento que todo esto me permitió mejorar no solamente mi calidad de vida, sino que pude tener dos bebés de manera natural en contra de todos los pronósticos pues médicos de la época. Y por eso pues yo promuevo mucho desde la asociación este tipo de terapia que usted nos está contando, que es desde la alimentación, pero también desde el trabajo emocional y el trabajo desde la raíz, conociendo a cada paciente e interesándose por su caso en particular y no generalizando con un simple medicamento químico y ya. O sea, yo siento que eso funciona muchísimo y yo soy testimonio de eso. Entonces, por eso quiero invitar a todas las pacientes que nos están escuchando para que se den la oportunidad de recibir la asesoría que se requiere para tratarse de manera integral la endometriosis y que consulten con el doctor porque realmente esta es la forma como vamos a ver resultados.
Esa es como una de las invitaciones que quiero hacer. Y bueno, quiero leerle una de las preguntas que tengo acá de una de las pacientes. Dice, buenas noches, doctor, mi nombre es Natalia. Hace 2 años me realizaron una histerectomía radical y últimamente he presentado muchos cuadros virales y vértigo. ¿Puede ser esto consecuencia de la menopausia temprana? Bueno, entonces es importante saber esto. Muchos cuadros virales, cuando se hablan de cuadros virales a repetición, el sistema inmunológico está comprometido porque el sistema inmunológico es el que nos defiende contra los virus, es el que nos defiende contra los parásitos, es el que nos defiende contra las bacterias y también es el que nos defiende contra los productos de degradación que nosotros tenemos a nivel endógeno. Entonces, el, quiero decirles que cada órgano, el ser humano es perfecto, el ser humano es perfecto. Ningún órgano está colocado de más, o al azar, o de forma imprudente. Y que el útero tiene unas funciones que no solamente son a nivel reproductivo y a nivel de el ciclo menstrual, ¿ya? El útero también tiene funciones al útero se le conoce como un órgano emuntorial. Los órganos emuntoriales son los que ayudan a detoxificar y drenar el organismo. Entonces, cuando uno, dentro de mi especialidad, está también hacer histerectomía, aunque no hago parte del grupo de ginecólogos que tienen el emblema Bogotá sin útero, no. Colombia sin útero, no. El útero también tiene funciones de sostenimiento del piso pélvico, ¿ya? Entonces, a veces cuando hacemos histerectomía, a los años, la paciente nos viene, sobre todo cuando tenemos empatía con los pacientes y no solamente los operamos y no los volvemos a ver más, sino por el contrario, le damos seguimiento durante los años, vemos que las pacientes desarrollan un descenso del piso pélvico, se les cae la vejiga, le llaman el cistocele, hay descenso del recto, se forman rectoceles, se forman hemorroides, hay prolapso de la cúpula vaginal. O sea, la histerectomía es una cirugía que es una herramienta que el ginecólogo tiene, pero que hay que saber utilizarla en tiempo justo, no hacerla ni antes ni después, porque uno a veces le llega un paciente con endometriosis y el médico se lo quiere quitar de encima y la primera, y ya le ha dado análogos de la GnRH, inhibidores de la aromatasa, ha utilizado la progesterona, etcétera, y el paciente no se le mejora, entonces, ¡fuf! Cirugía, cirugía. Entonces, eso le va a ocasionar alteraciones porque el útero es un órgano de la feminidad. El útero y los ovarios, en nosotros los varones sería el pene, la próstata y los testículos. O sea, si a mí, como varón, me dijeran que me va a quitar los testículos, verdaderamente entraría en una depresión severa, ¿ya? Y seguramente me van a dar gripas y muchas más gripas que la persona que está haciendo la pregunta. El vértigo en la sintergética. El doctor Carvajal, que es un colombiano que ahora está en Europa, que es muy famoso, un médico de gran valor, relaciona los vértigos con un estado emocional que hemos estado mencionando acá, que es la depresión. Entonces, eh, el sistema del equilibrio del organismo se relaciona también con el vértigo. Entonces, las histerectomías no solamente producen alteraciones a nivel eh, local, sino también pueden producir alteraciones a nivel sistémico, ¿ya? Entonces es importante eh, pero hay algo importante porque después que te sacan el útero, eh, ¿quién te va a trasplantar un útero, verdad? Y sobre todo si ya te han diagnosticado una enfermedad como la endometriosis, una miomatosis uterina, un cáncer endometrial o cualquier patología por una adenomiosis, que la adenomiosis son los implantes
endometriósico dentro del músculo uterino que hoy en día se propende de que no hace parte de la endometriosis, pero es tejido endometrial que está dentro del útero. Entonces, eh, el órgano desaparece porque el médico lo saca, hace una histerectomía total, probablemente también le sacaron los ovarios y las trompas, entonces quedó ese espacio ahí, que nosotros le llamamos el espacios muertos, y los espacios muertos producen muchas alteraciones. En la medicina ayurveda, los espacios muertos producen alteraciones a nivel del sistema nervioso central y esa sería otra de las explicaciones por las cuales se produce el vértigo. Pero hay que saber que aún después que se saca el órgano, en este caso una víscera, el útero se considera una víscera, el, queda la energía. Entonces el médico tiene que trabajar con esa energía, ¿ya? No hay que asustarse porque de pronto dentro de las personas que están escuchando se asustan con la palabra energía porque tenemos preceptos religiosos y eso hay que respetarlo. Pero tengamos o no esos preceptos, nosotros somos unos seres energéticos. Tenemos energía química, tenemos energía lumínica, tenemos energía eléctrica, el corazón funciona con energía eléctrica. Entonces hay que trabajar con la energía del útero para que ese vacío que está ocasionando una sintomatología, porque las gripas a repetición son síntomas, ¿verdad? Pero hay un compromiso más profundo que es a nivel inmunológico. Y cuando se comprometen estos, el sistema inmunológico, también nos puede venir una otra enfermedad crónica degenerativa, ¿ya? Que inclusive nos Ok, puede llevar a una mala calidad de vida. Entonces hay que trabajar es con la energía de las personas que ya no tienen el órgano. ok. Doctor, muchas gracias. Otra pregunta de las pacientes es ¿por qué una paciente diagnosticada con endometriosis muchas veces también es diagnosticada o con fibromialgia o con lupus? Sí. El lupus eritematoso sistémico o el lupus eritematoso discoide o la fibromialgia son alteraciones del sistema inmunológico. Estos son alteraciones del sistema inmunológico. Entonces, nosotros dentro del sistema inmunológico hay una citoquina, una sustancia que son proinflamatorias, porque la endometriosis, la fibromialgia, el lupus eritematoso sistémico, lo que hacen es producir una inflamación crónica en el organismo. Repito, para que quede bien grabado, porque uno aquí se pone a hablar y a veces el que mucho habla, mucho hierra. Ya tú eres amo de tu silencio y esclavo de lo que dice. Entonces, estas enfermedades que son, repito, la fibromialgia, el lupus, en cualquiera de sus variedades, y la endometriosis, son enfermedades que tienen un serio compromiso del sistema inmunológico. Cuando hablamos del sistema inmunológico, hay unas citoquinas que son proinflamatorias y hay otras citoquinas que son antiinflamatorias. Dentro de la línea de tratamiento, cuando nosotros hacemos inmunomodulación, utilizamos citoquinas antiinflamatorias. No las utilizamos a dosis ponderales, las utilizamos en, en potencias adecuadas. Entonces, eso es para que los médicos que estén interesados se comuniquen conmigo directamente. No estoy buscando aquí discípulos ni nada de eso. Entonces, utilizamos citoquinas antiinflamatorias, no citoquinas proinflamatorias. O sea, eh, hay sistemas médicos, por ejemplo, la homeopatía. En la homeopatía se cura con los iguales. En la medicina ayurveda se cura con lo opuesto, ¿ya? Entonces, ahí utilizamos ese principio y utilizamos citoquinas antiinflamatorias. O sea, lo que hacemos es contrarrestar la inflamación crónica, que es la que verdaderamente hace daño, porque la inflamación aguda es un sistema de defensa del organismo. Ok, perfecto, doctor. Aquí otra paciente, y ya como para ir finalizando y que demos datos de contacto y demás, otra paciente, Maribel, está preguntando, dice, doctor, ¿qué tomar para reducir el dolor en lugar de nimesulida?
Bueno, aquí es importante hacer énfasis en lo siguiente. El dolor tiene un origen. En este caso, el dolor, tú sabes que el dolor no solamente hace parte de la endometriosis. El paciente que tiene fibromialgia siente dolor. El paciente que tiene una neuropatía diabética siente dolor. O sea, el dolor es un síntoma de la enfermedad. Y no es lo que tomes o dejes de tomar, porque no hay ningún medicamento mejor que otro, ¿ya? El medicamento que le funciona al paciente es el que le quita la sintomatología y es el que ayuda o que o que la enfermedad no se siga expandiendo, que la historia natural de la enfermedad no vaya a sus peores momentos, sino por el contrario, que la historia natural de la enfermedad disminuya. Entonces, no es reemplazar un medicamento por otro medicamento y hacerlo de manera arbitraria, o sea, hay que, porque de pronto yo te digo, no, no tomes más el medicamento que estás tomando ahora si no te tomas otro y te vas a empeorar, ¿verdad? Porque le estamos quitando la mística a la consulta médica. Cuando un médico atiende a un paciente, se compone de dos grandes pilares. Uno es la historia clínica, donde el médico tiene que recoger información desde el momento de la misma concepción del paciente, si se tiene esa información, hasta el momento de vida. Y a veces se tiene que ir un poquito más allá y lo haces a través de la historia familiar, de la historia de la mamá, porque ustedes saben que por ejemplo, dentro del diagnóstico, dentro de los factores de riesgo, también está el factor heredo familiar. Entonces, ¿qué pasó con tu abuela? ¿Qué pasó con tu mamá? Y nos vamos yendo hacia el futuro. Entonces, no es suspender un medicamento y darte otro de manera empírica, ¿verdad? Porque yo ahí me estaría pareciendo al farmacéutico, y en vez de ayudarte te voy a aumentar la frustración, porque cada vez que tú decides hacerte un tratamiento, tomar un medicamento, y ese medicamento no te funciona, ese tratamiento que tú te estás haciendo no te funciona, te aumenta la frustración y lo que te hace es que te aumenta la sintomatología. Entonces, y sobre todo, estamos tratando una enfermedad que no es de fácil manejo, donde se equivoca uno, se equivoca uno, tratando inclusive al paciente, conociéndolo. Mire, por ejemplo, tuve una paciente con endometriosis y después de un año de estar tratándola, le mandé dos medicamentos homeopáticos y la paciente le mejoró la sintomatología, ¿verdad? O sea, yo la veía que ella llegaba a sus controles y yo decía, pues, puchi, ¿cuándo será que no la voy a volver a ver más? Porque parece que no es por aquí el camino. Pero ella nunca desistió. Y al año, con dos medicamentos homeopáticos, así de simple, porque en medicina yo entraría a pecar si yo digo que las cirugías no sirven para nada, porque esa es una herramienta que el médico tiene y es valiosa y ha salvado muchas vidas y ha mejorado calidades de vida. O hay medicamentos que son verdaderamente con bastantes efectos colaterales, bastantes efectos secundarios y, eh, y a veces uno los tiene que utilizar porque existen líneas de tratamiento. Lo único que te digo, lo único que te digo que yo me he mentalizado y mis estudios han ido hacia allá, es de buscar los medicamentos que menos daños hagan y que mejores efectos tengan. Que menos daños hagan y que mejores efectos tengan. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo decirte, no tomes más eso, no tomes más eso y comienza a beber eso, ya entraría a profetizar. Y yo estoy lejos de llegar a ese nivel. ¿Vale?
No, perfecto, doctor. Bueno, ya para finalizar, primero quiero darle las gracias por su tiempo, por permitirnos conversar hoy, lunes festivo, con usted. Hay bastantes personas conectadas de otros países que están muy atentas y muy agradecidas por el espacio. Entonces, primero darle las gracias. Segundo, contarles a todas las pacientes que ya el convenio está firmado, el doctor hace parte de la asociación como benefactor, pueden consultarlo y pedir sus citas. Y no sé, doctor, si usted tenga ahí los datos de contacto o prefiere que los dejemos anotados al final para que las pacientes sepan a dónde llamar para pedir la cita. Bueno, entonces yo primero te quiero dar las gracias y también le quiero dar las gracias a los pacientes con endometriosis que he tratado. Le quiero dar las gracias a Dios por los pacientes que, no, que se han mejorado muchísimo. Y el paciente que no se me mejora me hace volverme mejor porque necesito estudiar más, conocer más, profundizar más en lo que hago, comprometerme más en lo que hago. Entonces, no, los datos están ahí, los que ustedes ya publicaron. Ustedes son Ok. supremamente organizados y han ido creciendo porque son un grupo serio, bastante serio y quieren hacer las cosas bien. Y de eso me consta cuando tú me dijiste, mira, envíame tu hoja de vida y soporte. O sea, aquí no me vengas a estar echando mentiras ni nada. Entonces, son un grupo serio porque están comprometidos en hacer las cosas bien Sí, y señor. verdaderamente lo felicito. Así que también les doy las gracias y nos estamos mirando y a la orden cualquier cosa, ¿vale? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Así que a todas las pacientes, escríbanos a endometriosiscolombia@gmail.com y les enviaremos la información no solo sobre la asociación, sino también los datos de contacto para que puedan solicitar su cita con el doctor Iván Marenco. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.